noche y el encuentro de hoy es una clase que se desprende del curso Electrónica para Reparar, del cual soy docente, y en este caso la clase lo que tiene que ver es capturar un poco la esencia de lo que es Electrónica para Reparar, que es aplicar la electrónica básica, no solamente para que nos quede como teoría, como muchas veces se estudia y nos queda como una teoría en un libro, sino o en un pizarrón, sino que aplicarla directamente a circuitos electrónicos de dispositivos que son de gran demanda en el comercio, como son TV, notebooks, celulares. En este caso de hoy les traje un par de circuitos de TV, que les quiero decir, no solamente significa que yo lo aplique en TV, que sea así cerrado. Justamente el curso de Electrónica para Reparar abarca todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque habla de la electrónica, de las bases. Nosotros vamos a aprender, por ejemplo, en la clase de hoy les traje divisor de tensión, resistencias en serie, resistencias en paralelo. Muchos seguramente lo saben, a esto que les voy a comentar hoy, pero lo que es difícil muchas veces es pasar de la teoría a poderlo leer en un plano y más aún poder solucionar una falla que está relacionada con las mismas. Decime, José. Bien, profe, antes de comenzar, aclaramos que por un problemita técnico no lo podemos ver. Vamos a ver su pantalla, lo que comparte, pero no vamos a poder visualizarlo a usted, profe, así que se había maquillado, yo sé que se había peinado, todo, pero... Tengo puesto el traje, todo, pero bueno, se lo perdieron. Pero a veces la técnica nos traiciona, así que no va a interferir en lo que usted va a enseñar, pero bueno, la próxima vamos a tenerlo así en vivo y en directo para verlo. Lo hacemos completo. Les comento a los alumnos, el profesor va a dar su clase y luego de terminada vamos a abrir un espacio para preguntas. Obviamente quizás no tengamos tiempo para responderlas a todas, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que todos queden satisfechos. Así que ya tenemos una cantidad muy importante de espectadores. Profe, puede comenzar con su clase cuando guste. Perfecto, José. Comenzamos ya mismo entonces. Vuelvo a saludar a los que se pueden haber conectado recién y voy a pasar a explicar de qué va la clase un poquito. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es un curso de TV LED. Podría ser es un circuito de LED, podría ser un circuito de celular, podría ser un circuito de notebook. Pero nosotros, para poder reparar este tipo de circuitos cuando nos llega un equipo a la mesa de trabajo, debemos de conocer mínimamente de electrónica básica. Entonces, electrónica para reparar, lo que viene a hacer es poder meterse un poco más adentro del circuito, como ya lo vemos día a día quienes reparamos. Bajamos un circuito, tenemos el equipo en la mesa que llegó con alguna falla, y nosotros del mundo de componentes, este universo de componentes, por eso decíamos en la presentación este universo de componentes de estaño, vamos a tener seguramente, salvo que lo haya alcanzado una tormenta, pero igual generalmente sucede las fallas son de la misma cantidad de componentes, salvo que sea una falla, ya le digo, que lo alcanzó un rayo y hizo un destrozo muy grande, vamos a tener uno, quizás dos, quizás tres componentes fallados de muy bajo valor, sea una placa main, que son muy costosas, sea una mother de notebook, que son muy costosas, sea una fuente de TV, que son muy costosas, sea una placa de celular de alta gama, que son muy costosos. Lo que va a diferir en estas 4 dispositivos que nombré es, obviamente, me van a decir, pero no son todos iguales, tenemos que aprender todos por separado. Bueno, obviamente, lo que va a cambiar es el tamaño de los componentes, donde nosotros vamos a tener que adquirir práctica para trabajar con ellos. Hay que saber diferenciar. Tenemos que adquirir práctica para trabajar con ellos.
La electrónica es la misma. Nosotros aprendemos la base de la electrónica. Obviamente, en un TV vamos a tener una potencia que no vamos a tener en un celular. Perdón, no vamos a tener en un celular y quizás un poco menos en una notebook. Pero la electrónica que nosotros vamos a tener que aplicar, la lógica, nuestra cabeza, cómo va a tener que pensar, es lo mismo y lo vamos a tener que aplicar de la misma manera en todas las placas. Hecha esta introducción, yo voy a pasar ahora a algo que preparé, como para que refresquen la memoria aquellos que ya han estudiado electrónica y lo aprendan aquellos que todavía no lo han visto nunca. Vamos a aprender, como les comentaba al principio, ahí cambié la imagen, José, perdón que te cite en este momento. Estás viendo otra imagen. Sí, profe. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a trabajar con resistencias. Podríamos haber trabajado con diodos, podríamos haber trabajado con transistores. Pero lo que tiene que primar en nosotros es una manera de pensar en reparar. La manera de pensar en reparar. Nosotros no podemos por tiempo, porque se haría imposible, medir en una placa que tiene alrededor de 3.000 componentes, componente por componente. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces encuentro técnicos que me preguntan en foros, en diversos lugares, que han medido una gran cantidad de componentes sin aún dar con la falla. Han inyectado voltaje en alguna zona, han causado una falla más grande. No viene al caso, pero lo que sí viene al caso es decir cómo hay que pensar para reparar. Nosotros tenemos 3 circuitos sencillos acá, que si nosotros lo aprendemos, a estos 3 circuitos no es que vamos a aprender a reparar todo, ojo, no los quiero engañar. Vamos a aprender estos 3 circuitos y los vamos a aplicar en una gran cantidad de aparatos, y de fallas, y de circuitos. Luego, en una clase posterior, podríamos aprender lo mismo, a trabajar con transistores, a trabajar con MOSFET, y así ir completando los circuitos por completo. Igual hoy se van a llevar una sorpresa por todo lo que podemos a poder reparar sabiendo estas bases de estos simples 3 circuitos. Circuito serie y paralelo. Los circuitos serie y paralelo, como lo ven aquí, en esta imagen, tengo en la primera parte, aquí le dejo esto escrito para que quien quiera capturar la imagen y que le quede como teoría. Ahora veremos un circuito serie paralelo con resistencias donde con un pequeño cálculo resolveremos resistencia equivalente que resulta en cada caso. Este circuito, nosotros lo vemos así semicomplejo, no tan complejo como el circuito completo de un TV o de una notebook, semicomplejo, esta es la manera básica de aprenderlo, pero esto tiene una resistencia equivalente. Debemos saber la circulación de corriente por los nodos. Un nodo es la unión eléctrica entre 2 o más componentes, pero de este circuito todavía debemos saber cómo circula la corriente. Esto es un nodo, la unión de 1 o 2 o más componentes. Aquí tenemos en los circuitos serie paralelo, aún estamos viendo los completos y no los estamos viendo dedicados en cada caso. Vemos estas flechas que nos indica la circulación de la corriente. Y aquí vemos que baja, en el nodo se dividen y siguen hacia el otro lado. Esto ocurre porque tenemos un circuito serie y un circuito paralelo. Veremos ahora, representado con flechas, todo el recorrido de la corriente en el circuito. Veremos los caminos que toma la corriente para llegar al terminal negativo. Recuerden, los que no venimos haciendo el curso de electrónica básica, se los digo ahora, la corriente de manera real circula de otra manera, pero por convenio circula como las flechas de positivo, va a querer, porque esto es una bomba, esto es un generador, una fuerza electromotriz, que está generando esta corriente, y la corriente va a volver al terminal negativo. Pero en su camino se va a dividir aquí, va a alimentar esta resistencia, y va a alimentar la otra, y va a seguir su camino hacia el final. Aquí con colores se lo preparé un poquito más claro y más didáctico de lo que está ocurriendo. Vemos que en un circuito serie
ya acá podemos hablar de circuito serie y circuito paralelo, cómo circula la corriente. Vemos que en un circuito serie la corriente es la verde, es la misma. Esta es la corriente total. Se va a dividir en este nodo, que habíamos mencionado anteriormente, y vamos a tener una corriente según, estas son de un K, olvídense que son de un K, esto es por defecto del programa que utilicé para generar los dibujos, olvídense que son de un K. Vamos a tener una corriente según la resistencia que tengamos acá, y vamos a tener una corriente según la resistencia que tengamos acá. Pueden ser iguales o no, supongamos que son distintas porque tenemos distintas corrientes. Para unirse en este punto, y retomar a la corriente total. En el circuito serie tenemos la misma, en el circuito paralelo bifurca la corriente. Vemos que en verde la corriente principal al salir pasa por el circuito serie y mantiene el color. Pero al llegar al nodo de las tres, o sea R2, R3 y R4, vemos que cambia colores. Ignoremos los valores de la resistencia, eso es lo que les comentaba hoy. Bueno, y al salir en verde demuestra que la corriente que vuelve al negativo, perdón, de la batería. Ahora vamos a ir ya metiéndonos un poco más hasta llegar a develar los circuitos que les mostré al principio, cómo aplicamos esta electrónica básica. Ahora vemos directamente un circuito serie y notamos que la corriente que circula en el circuito siempre es la misma. Eso ya nos tiene que dar como concepto principal. Aquel que no viene de la electrónica, ténganlo como concepto, la corriente es la misma. Y en un circuito paralelo, ya vemos una diferencia. Lo que se mantiene es la misma tensión. Pero vemos que las corrientes, según la resistencia que vayamos a tener, van a ir cambiando. Ahora, para resolver los circuitos, debemos calcular la resistencia resultante de estos. Claro, porque hasta aquí vimos la teoría, pero todavía no sabemos qué resistencia equivalente es la que tiene este circuito. La resistencia en serie, vemos que es sencilla. Ustedes ya van a ver a qué voy con todo esto, en esta manera de enseñar la electrónica para reparar así, que sirva rápidamente para que la gente pueda ya sacar placas que tiene en la mesa de trabajo. Lo van a ver ahora al final, cómo se aplica todo esto. Esto vemos que es sencillo. Sumamos las resistencias. Acá podría haber puesto yo n resistencias, y si siguen sumando, hubiera 10 resistencias, las seguimos sumando. El resultado de la R total, entonces, es R1 más R2 más R3 más R4. Con eso ya calculamos resistencias en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un circuito yo me encuentro con resistencias en serie, para yo saber la resistencia total, si quiero hacer algún tipo de cálculo, voy a tener que hacer la suma de todas estas resistencias y obtengo la resistencia total. Otra aplicación que puede tener esto, si yo tengo que reemplazar una resistencia de X valor en mi taller y no la tengo, por cualquier casualidad no la tengo, no la compré, no la tengo en mi cajón de herramientas, lo que puedo llegar a un resultado de resistencias sumando resistencias, y ya tengo una resistencia que necesitaba, pues sabemos que la suma de la resistencia me va a dar una R total, la que yo quiera o necesite para el taller, o aproximada. Generalmente aproximada pueden funcionar igual. Si no es para una protección o algo muy delicado, puede funcionar igual. Cálculo de resistencia en paralelo. Acá ya tenemos una cuentita un poco más rebuscada. Vemos que cuando hay dos resistencias en un circuito y no hay más de dos, la fórmula que puedo aplicar es esta que está acá. R1 por R2 y R1 dividido R1 más R2 me da la resistencia total. Si tengo más de una resistencia, más de dos resistencias en paralelo, ya puedo aplicar esta fórmula. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, hago directamente estas cuentas, 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre Rn. El resultado, lo que me quiere decir acá atrás del igual, es que tengo que hacer 1 sobre esa resistencia, y ahí voy a tener el valor de la resistencia, o sea, hago la inversa si tengo una calculadora científica, y voy a tener el valor de las resistencias en paralelo. Y vamos a llegar al tercer circuito básico y simple, que vamos a aprender hoy,
para el que no lo conoce, y para el que no lo conoce le va a venir bien tener estas imágenes después para ver el video que va a quedar grabado. Y para el que lo conoce y no lo pudo aplicar nunca en una reparación, ahora viene lo bueno para esa gente. El divisor resistivo es muy utilizado en casi todos los equipos electrónicos. Consiste en dividir el voltaje de entrada, que suele ser grande, para ser aportado a un IC. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces la tensión de salida que se encuentra aquí va a parar a un circuito integrado. El circuito integrado manejan una tensión que generalmente es inferior a, por ejemplo, una tensión de fuente de 300 volts, una tensión de fuente primaria, que si yo los aplicaría directamente, por ejemplo, el integrado, vamos a poner un ejemplo, el integrado que se encuentra acá donde dice Vout, está censando a ver si la tensión de entrada está llegando o no. ¿Por qué? Porque cuando él encuentra que la tensión de entrada está llegando, realiza alguna acción en consecuencia. Si la tensión de entrada no está llegando, realiza otra acción en consecuencia o no hace nada. Está esperando. No le puedo poner 300 volts. Entonces el fabricante logra que acá haya tensiones del orden de los milivolt a veces o 0,5 volt, 1 volt. Con este artilugio, el fabricante logra que entre 1 volt, sabiendo que esto es una cuenta exacta, como la ven aquí abajo, SR2, esta R que está acá abajo, dividido la suma de R2 más R1 por la tensión de entrada. Yo ya conozco la tensión de entrada, ingreso los valores en esta fórmula muy sencilla, quizás para el que no viene de matemática o electrónica le puede llegar a resultar algo complicada, pero es una fórmula sencilla y que yo debo ingresar solamente los valores, multiplicar y me va a dar la tensión que tengo que tener a la salida. Hecha esta introducción, o clase para el que todavía no los conocía, a los componentes, introducción para aquel que ya viene de la electrónica y los conoce, vamos a pasar a lo que yo digo que es la esencia de electrónica para reparar. Ahora se ve el plano, José, ¿verdad? No quiero arrancar una explicación y por ahí. Sí, profe. Lo Perfecto. Que sí, a lo mejor habría que agrandarlo un poquito, ¿eh? Exactamente. Yo lo achiqué ahora para que vean el universo de componentes y cómo con estas técnicas que vamos a utilizar vamos a poder trabajar tranquilamente en circuitos complejos, como lo que se ve a priori este circuito que está acá. Esto es un circuito que está, el caso que les comentaba al último, es un circuito de PFC, o no de PFC, sino que tiene que saber si el PFC de un TV, el PFC de un TV, para los que no lo conocen, es una fuente elevadora que eleva la tensión alrededor de unos 380 volts. Esto es un ejemplo. Podría haber sido cualquier otra tensión para el que se dedica a otra profesión, como notebook, como celulares. Puede ser otra tensión. Lo que quiero explicar es cómo podemos aplicar la electrónica que aprendimos recién, básica, en la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Para nosotros. Para la persona que se va a dedicar a diseñar la realidad, va a ser aplicar la electrónica a un diseño. Para la persona que se dedica a reparar, a querer sacar trabajos de la mesa, la realidad va a ser entender un circuito para poder usar su multímetro, posicionarlo en un lugar y descubrir cuál es la falla. No ponerse a medir componente por componente, a ver por qué está integrado, a ver por qué este integrado no me larga las ráfagas, por qué este integrado no me larga las ráfagas, que es para lo que fue fabricado, para mover esos MOSFET. ¿Por qué no me larga las ráfagas? ¿Porque está quemado? No larga las ráfagas porque no tengo tensión, no está alimentado. Porque no larga las ráfagas porque se está en corto un MOSFET de esto. Bueno, hay que aprender a analizar los circuitos. Aquí le dice yo, ya los tengo preparados para que no se haga tan largo.
porque cuesta dibujar con el pencil este que tiene, la herramienta que tiene esta aplicación, y entonces yo no quería hacer perder tiempo a ustedes que me vean dibujando, y simplemente avanzo con la explicación. Acá vamos a unir dos conceptos de los que vimos recién. Desde acá, desde esta resistencia a esta resistencia, voy a aplicar el concepto de resistencia serie. Obviamente que la tenemos bastante sencilla. 1 mega más 1 mega más 1 mega son 3 megas. Y yo fíjense cómo simplifiqué todo esto que parece engorroso, que está metido dentro de un circuito, que tiene estos diodos conectados. Lo simplifiqué con el mismo circuito que les expliqué recién hace un minuto. Un divisor de tensión. Voy a tener que trabajar un poco, sí. 1 mega más 1 mega más 1 mega más 1 mega, 3 megas. Ya tengo mi R1, el R de arriba. ¿Y abajo qué resistencia tengo? Aplico el concepto número 2. Resistencias en paralelo. No puedo sumar esta resistencia que está acá como serie, no. Acá hagamos un punto y aparte y resolvamos este paralelo. Mi resistencia 2 es fruto de un paralelo. La fórmula del paralelo, esa creo que la tengo anotadita acá, para que les refresque la memoria a ustedes. Aplico la fórmula del paralelo y ya obtengo los 20K como resultado. Entonces ya formé mi divisor de tensión sencillo, en una hoja, en un papel, no necesito escribirlo arriba del circuito. Me lo anoto en una hoja, entonces mi tensión de entrada, que es la que voy a variar, puede ser 300 o puede ser 380, porque según, si hay 300, este integrado no funciona. ¿Cómo se entera? Por el resultado del divisor de tensión, simple y sencillo, que yo tengo acá. Y si hay 380, el valor en este punto, obviamente va a ser otro. Pero el fabricante no podía meter, perdón, el fabricante no podía meter los 380 acá adentro. Obviamente esto volaba por los aires. Entonces tuvo que utilizar el artilugio que yo le decía. Tenemos un complemento entre paralelo y entre resistencia serie. Lo llevo a mi fórmula y obtengo que el integrado va a tener 1,98 si hay 300 volts y el integrado va a tener 2,5 si hay 380. Entonces, si yo hice esa cuenta en un papel que me puede llevar menos de 10 minutos, no vengo a medir todas las resistencias, porque recuerden que estas resistencias son SMD. Las resistencias en circuito no miden perfectas. Estoy midiendo el circuito al cual está atada. Y me voy a quedar con la duda. Hago esa cuenta en un papel, que me lleva menos de 10 minutos. Obtengo el valor de 2,5 aquí, porque yo ya sé que si acá hay 380, acá tiene que haber 2,5. Bueno, ¿tengo los 380? Sí. ¿Tengo los 2,5? Si no están los 2,5, tengo dos posibles opciones. O se abrió alguna resistencia que me desbalanceó este divisor de tensión, o el integrado tiene internamente lo que llamamos corto a tierra, en ese pin, o quién sabe dónde, tiene un corto a tierra, y me está tirando los 2,5 para abajo. Pero yo ya solamente levantando esta patita de aquí y haciendo nuevamente la prueba, voy a saber si los 2,5 aparecen o no aparecen y a ver cuál de los dos, ahí decidiré cuál de los dos es el culpable.
Estas placas cuestan un dinero considerable y muchas de las fallas se resuelven de la misma manera, haciendo una cuenta, analizando un simple circuito y chequeando en este punto, por ejemplo, un ejemplo de los varios puntos que tenemos. Pero yo vengo, mido y profesionalmente sé si hay 2,5 o el otro valor y sé si tengo arriba 300 o no, y ahí me voy a dar cuenta dónde está la falla habiendo hecho un cálculo correspondiente de este divisor. El otro ejemplo que les traje me cuesta no verme en la cámara, pero porque voy perdiendo referencia, pero hablo con el plano y sé que ustedes lo están viendo perfectamente. Yo si no lo veo le aviso, profe, no se Perfecto, José, problema, perfecto. De paso, Perfecto, ya que lo interrumpí, le voy a dar un consejo a los alumnos. Vayan anotando las preguntas para cuando termine la clase van a sacar todas las dudas que tengan. Perfecto, José. Ahora sí. Ahora vamos a aplicar este circuito y cómo también podemos aplicar la electrónica básica, que vuelvo a repetir, no básica por sencilla, sino básica porque es de las bases. Hay que aprender la electrónica de las bases para venir a enfrentarse con un circuito de este tipo. No es complicado, hay que aprenderlo bien y hay que trabajar con el circuito, no solamente en un pizarrón y me lo guardo en un cuaderno anotado, porque después cuando vengo acá me voy a olvidar algunas cosas, que me ha pasado a mí también, como cualquiera, tengo cosas anotadas, no necesito acordarme todo de memoria, las fórmulas las anoto porque no me las acuerdo, eso no hay ningún problema, no se van a acordar todas las fórmulas que existen, las tienen anotadas, lo que hay que saber es aplicarlo, hay que saber aplicarlo. Le voy a mostrar acá otra aplicación de un circuito. Primero le voy a mostrar una explicación del circuito en general del cual quiero hablar, así también les queda, se llevan un aprendizaje y no solamente resistencia a serie paralelo. Este circuito es una fuente de TV LED, última generación. Este circuito tiene un oscilador en su parte primaria, que es el que va, igual que el anterior o similar, necesita tener todo como corresponde, como quien dice, vamos a decir la verdad, así como hablando en criollo, como decimos acá en Argentina, tiene que tener todo como corresponde, todo en orden, para que acá haya una ráfaga, una señal, que me mueva este transistor para poder trabajar como fuente conmutada, que no viene al caso, no voy a explicar la fuente conmutada, pero sí una sección de ella. Para que esta fuente conmutada funcione, ustedes se preguntarán muchas veces, ¿para qué hay un autoacoplador en una fuente conmutada? Bueno, porque está aislando galvánicamente el primario del secundario. No podrían estar unidos porque acá estoy trabajando con la masa de la línea de corriente, de la red eléctrica, y de este lado estoy trabajando, después del transformador, con una masa aislada, distinta. Dos masas. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo se entera este integrado que acá afuera está todo bien o todo mal? Porque no solamente va a... ¿Cuál es el objetivo? Tener los 12 volts de stand-by a la salida, entre otras cosas. Pero para arrancar la fuente tiene que tener los 12 volts. O una variante que van a ver ahora. Los 12 volts tienen que estar, porque si no tenemos esos 12 volts, ni voy a tener alimentada la otra parte del TV, llamémosle microprocesador. Si no está alimentado el micro, nunca se va a enterar que alguien apretó el control remoto o que alguien apretó el botón de encendido. No se va a enterar nunca. Entonces tengo que tener los 12 volts sí o sí. Es lo primero que tengo que tener en un TV. Por eso, en un TV lo que primero que hay que fijarse, aquel que está arrancando, es si la lucecita de stand-by está encendida, antes de abrirlo, antes de nada. Si no está encendida la luz stand-by, la fuente esta que les estoy mostrando acá, no está funcionando. Motivo, hay que revisar. El caso que le voy a mostrar ahora, ¿cómo se entera
que acá están los 12 volts. ¿Cómo lo hace? Bueno, toma una muestra de acá de los 12, ven que esto está conectado. ¿Ven que está conectado? Toma la muestra. Se viene con esa muestra y no me va a aplicar los 12 acá porque sería como algo muy agarrado de los pelos, muy al tuntún. Hay un circuito, un Zener programable TL431, que no lo conoce, que trabaja en su gatillo con 2,5 volt. ¿Qué significa? Que cuando haya 2,5 volt acá, en ese preciso momento, él se va a cerrar. Poniendo este punto, que se encuentra aquí, a tierra, te dice, ¿qué? ¿Se hace un cortocircuito? No, no. Está trabajando como una llave. Cuando llega a 2,5 acá, en su gatillo, él gatilla. Se va para masa, se va a tierra. Y un LED, electrónica básica, que tiene una tensión, que ustedes ven que el fabricante es un artilugio, esto es un artilugio muy usado, o sea, en el 100% de la fuente. Mire si será usado. Obviamente que con variantes, hay tensiones de stand-by, tensiones de encendido, a plena potencia, pero es lo mismo, siempre es lo mismo. Esto se llama control de fuente, esta sección. Controla la fuente. ¿Por qué? Porque es lo que controla, lo que le dice a la parte interna, che, acá afuera estamos funcionando como corresponde. No, che, acá afuera hay un cortocircuito, cortá. Bueno, esta es la parte secundaria la que hace todo eso. En el ánodo, un LED está siendo alimentado a través de esta resistencia como corresponde para limitar la corriente. Y están llegando estos 12 volts también. O sea, tenemos el artilugio este de tener la tensión de los 2,5 y tenemos el artilugio de que alimentamos un LED para que encienda. ¿Qué pasa cuando enciende el LED de un optocoplador internamente? Tiene un optotransistor que va a ser excitado por esa luz y se va a cerrar del otro lado, trabajando como llave. Cuando se cierra del otro lado, lo que me va a poner es este punto a tierra. Y esto se llama feedback, lo han escuchado miles de veces, o no, es la devolución de lo que hay del otro lado. El feedback es la devolución, el termómetro que me dice del otro lado, che, hay un corto, che, funciona todo ok, porque no siempre vamos a ser tan negativos, ¿no? Está funcionando todo ok, que siga para adelante. Nosotros pensamos en falla porque cuando llega un televisor al taller, no es que está funcionando de las mil maravillas, ¿no? Un televisor, cualquier dispositivo que llega, algún problemita tiene. Entonces tenemos que saber estas cosas. El feedback es enviado a tierra. Pero no puede estar constantemente enviado a tierra. Esta fuente trabaja por pulsos. Este LED se enciende por pulsos. Entonces este transistor se va a cerrar y se va a abrir, ¿cómo? Por pulsos. Va a cerrarse y abrirse por pulsos. Lo cual me va a descargar este capacitor. ¿Por qué digo descargar? Porque este circuito trabaja de la siguiente manera. El feedback lo que hace es cargar el capacitor. Envía una tensión para allí. Envía una tensión. Y lo carga a tope. Queda cargado el capacitor. Rondan los 5 volts. Haciendo una media, los 5 volts en casi todos los osciladores de fuente. Una media. Por ahí ustedes van a mirar mañana otro y van a decir, che, Juan, no, lo era 6 volts. Bueno, no se me enojen. Ronda los 5 volts. Queda cargado. Pero este señor de aquí, en conjunto con lo que está pasando acá afuera, me lo va a descargar. Lo va a descargar. Entonces el fabricante lo da por bueno a la parte de afuera de la fuente a unos 3 volts. También, esto es la media también. Unos 3 volts. Lo da por bueno. Toma referencia que acá hay 3 volts. O sea, no lo deja cargarse a tope.
y le dice, no, la fuente está funcionando bien, sigamos mandando la ráfaga para que el transistor empiece a moverse. Sigamos mandándola que no está pasando nada. O descubre que hay un problema del otro lado y el capacitor se me va a cargar a tope. ¿Qué opciones tengo? Capacitor cargado a tope, falla, hay que cortar. Capacitor descargado por completo, falla, hay que cortar. Capacitor en 3 volt, déjalo seguir funcionando porque está todo bien. Bueno, ese es el funcionamiento de un control de fuente, un feedback de fuente. Ahora, ¿a qué quería llegar con todo esto? Vamos a aplicar los circuitos que aprendimos hoy, porque si no, estaríamos explicando algo que no. Yo tenía que hacer esta introducción del feedback, porque si no, no íbamos a entender nada de lo que estamos hablando. Tenemos que llegar a 2,5. Y vemos que tenemos circuito paralelo, pero del resultante del paralelo de abajo y del resultante del paralelo de arriba, también tengo un divisor de tensión. O sea, yo voy a tener una R total abajo, una R total abajo y una R total arriba. Esas R totales están formando un divisor de tensión que ya sabemos que tiene que dar 2,5. Ahora el fabricante acá hizo un muy buen trabajo de diseño. Hay otras fuentes que no lo tienen y fuentes que sí. Que me puso un transistor. Me puso un transistor acá que es el de standby. ¿Por qué? Porque es cuando el usuario da power. Esto también es electrónica básica. Acá hay un divisor de tensión. Miren todas las veces que se repite el divisor de tensión. Lo aplico a esta base que está trabajando como llave. Se cierra. Y anula esta resistencia. ¿Por qué se anula esta resistencia? Porque este punto se envía a tierra. Entonces el cálculo que yo voy a tener que hacer para que acá haya 2,5 va a ser 12. Y aquí abajo voy a tener en paralelo 6,2. Y 6,2 son 3100. Acá lo tengo calculadito. Para no perder tiempo, ya le digo, no me gusta que me vean a mí dibujando si yo ya lo pude tener preparado. El resultado final son los 2,5. 12 es la tensión a plena potencia. Y esta es la cuenta que del divisor de tensión, que es R2. Perdón, me quedé con la herramienta. Quedé con la herramienta de dibujo y dibujo todo lo que encuentro. R1 más R2. R2 dividido R1 más R2, que es la formulita que aprendimos hoy, sencilla, multiplicado por Bin, que va a ser 12 volt, funcionando a plena potencia. Eso da los 2,5 que necesito. ¿En qué situación? Cuando deja de existir esta resistencia de acá. Ahora, ¿cuál es la otra situación? La otra situación es que nadie apretó power todavía y el fabricante, esta resistencia está jugando el papel ahora, entonces ya tengo 6000, 12K, en paralelo con 12K da 6000, en la mitad. Y los de abajo da 3100, o sea que tengo la cuenta para que dé por 7,5 me da también 2,5, porque el cambiar el valor de las resistencias no significa nada. Acá tiene que haber 2,5. O sea, el fabricante utiliza el artilugio para que acá haya 2,5. Pero ¿qué es lo que se va a modificar? Que acá voy a tener 7,5. ¿Por qué? Porque este es un diseño bien hecho. Esta es una fuente en standby. ¿Para qué quiero 12 antes que nadie apriete power?
antes que nadie apriete power, ¿para qué quiero 12? Si no está funcionando el TV, lo único que hay encendido es una lucecita. No le voy a poner toda la potencia al TV para una lucecita. Bueno, con 7,5 alcanza. Entonces con este artilugio, miren como un paralelo. Lo que aprendimos hoy, paralelo. Resistencia en paralelo y un divisor de tensión, obtuvo los 2,5 necesarios para que esto se cierre, para que ocurra todo el ciclo que yo le expliqué al principio. Y de esa manera aplicamos la electrónica. ¿Cómo lo reparamos? Y si yo tengo algún tipo de falla, lo primero que me vengo a medir es a este punto medio, a ver si tengo los 2,5. Si no está los 2,5, bueno, ahí ya tengo una sospecha de lo que puede llegar a estar pasando, veo si una resistencia está abierta y demás. Pero ya tengo con qué trabajar. Si no es como que veo un universo de componentes y yo no tengo ni idea que acá tiene que haber 2,5, no tengo, bueno, de esta manera es como se trabaja, ir desglosando, ir desandando los circuitos. De esa manera es como se trabaja. Transistores, no lo expliqué en la infografía, pero a ver acá, ¿qué tengo? Bueno, acá tengo algo también lindo para explicar. Vamos con la excusa de que acá hay una resistencia en serie, un divisor de tensión, perdón. Vamos a explicar algo más. Y ya con esto terminamos. Este es el conector, que son cables que va conectado a la placa main. De acá vienen las señales, cuando aprieta a power, vienen señales de acá. Puede estar, eso viene. ¿Y qué pasa con las señales? ¿Es algo mágico? ¿Es algo que yo no voy a poder trabajar? Es sencillo como lo que vengo explicando recién. Viene la señal de switch, viaja, y yo tengo los 12 volts, ¿por qué? Porque ya apreté power. Todas estas señales aparecen después del power. No hay 7,5, ya hay 12. Esto ocurre en milisegundos. Ya hay 12. Perdón. Ya hay 12. Que ya me están polarizando estos colectores, pero hay que entender algo que yo no expliqué hoy, pero ahora lo voy a decir para que les quede de bonus. Viene esta señal, me va a activar este transistor de abajo que está trabajando como llave. Es un NPN, o sea que con un alto en la base, un alto, que es el que va a venir por acá, se va a cerrar. Cuando se cierra, lo que va a tirar abajo es el potencial de este punto. ¿Y qué ocurre? En un NPN, cuando tengo el potencial inferior en la base, también se cierra. Se va a cerrar el NPN, porque le tiré abajo el potencial de la base. Con este artilugio de la señal, con este transistor, lo agarró, lo tiró para abajo y dejó pasar la tensión de 12 para el resto del TV, y el fabricante, con otro artilugio muy bueno también, logró que tengamos 12 volts. Dice, pero no me está explicando cómo repararlo. En realidad, acá está todo. Sabiendo cómo funciona. Sabiendo cómo funciona, usted lo podrá reparar. ¿Por qué? ¿Cómo trabajaría yo con este circuito? Si yo ya estoy dando la orden y acá tengo el voltaje, en esta base, yo ya me vengo a 12 volts VCC. Porque en cadena, si se desencadenó todo como tiene que ser, acá están a la espera esos 12 volts acá, al acecho, están esperando pasar para el otro lado. Pero no pueden pasar hasta que no se cierre esta llave. Esto véanlo como una llave. No puede pasar. Hasta que no ve este transistor no lo tire para abajo y lo cierre, no puede pasar. Entonces, si yo ya di la orden de power y no tengo los 12 volts, debo de abrir este jumper, que también el fabricante me lo dejó de regalo. Esto es un jumper. Me lo dejó de regalo. Lo desconecto de la placa. Y ahora voy a medir en este punto, en el cual, si yo estoy dejando pasar la tensión de los 12 volts, lo voy a tener que tener. Al menos que haya un cortocircuito en esta zona. Entonces lo que vengo con mi tester y mido en este punto, hacia masa, con respecto a tierra, a ver
si no se está cerrando el circuito por algún motivo. Con esto voy a poder chequear si tengo la tensión aquí y si está llegando la orden de baja a este otro punto. Y de esta manera, analizando circuitos y circuitos y circuitos, con entrenamiento de este tipo, entrenamiento se le llamo yo, en este caso estamos trabajando con plano, pero lo que viene, lo siguiente, es trabajar con la placa. Pasamos todos estos conocimientos que estamos utilizando en el plano ya a los componentes reales. Y así completamos un entrenamiento del cual, haciéndolo minuciosamente y paso a paso, porque hay que hacerlo paso a paso, vamos a ir pudiendo ir caminando por los circuitos y, como yo digo, leerlos. Hay que aprender a leerlos. Esto es un divisor de tensión. Yo ya sé, haciendo la cuenta, lo que tiene que pasar acá. Si vengo mido y ya el valor no es lo que tiene que ser, o hay una R abierta, o no está entrando por arriba la tensión. Con esto espero haber sido lo más explícito posible y que les haya quedado algo que se puedan llevar y aplicar en sus talleres, o por lo menos, haberles abierto el panorama y despejado alguna duda a quien todavía no se podía destrabar de cómo se trabaja con circuitos electrónicos. Con esto, José, doy por finalizada mi exposición y quedo a la espera de alguna consulta que me puedan llegar a hacer. Perfecto, profe. Recuerden que pueden hacer las consultas a través del chat. Pueden también hacer clic en el icono de la manito. Así sabemos que tienen alguna pregunta. Le leo una, profe. Sí, José. Bien, Estaba chequeando el chat. Nos preguntan qué es un jumper y qué función cumple en todo caso. Perfecto. Seguimos viendo el plano, ¿verdad? Sí, sí. Un jumper o puente es esto que se ve acá, de los tantos que tiene TV, que se utiliza para el buen fabricante. No se vayan a creer que todos los circuitos, esto es un circuito que puede ser una notebook, de un celular, de lo que sea. Un jumper es una unión entre un punto y otro punto por medio de un, vamos a decirle, un cablecito, que tiene que tener continuidad de este punto hacia este punto si lo medimos con las puntas de nuestro tester. Tiene que dar continuidad, porque esto está uniendo este punto con este punto. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante que el fabricante haya puesto un jumper? Porque si yo no tengo estos 12 volt VSC, estos 12 volt VSC no están en el aire, estos 12 volt VSC estoy viendo que borro mejor de lo que escribo, así que estos 12 volt VSC seguramente vamos a suponer, circuito integrado. Vienen a este circuito integrado, lo alimentan, le dan el power al circuito integrado. VSC del circuito integrado. VSC, para el que no conoce, es la nomenclatura que se le da a las fuentes. La tensión de VSC. Bueno, estos VSC viajan de la manera que yo le expliqué recién. Se cerró el transistor porque todo ocurrió como tenía que ocurrir, el efecto en cascada se cerró, bajó. Pero sin embargo, yo vengo a posicionar mi multímetro, vamos a decir, si estamos hablando para distintos países, nosotros decimos tester en la jerga cotidiana aquí en Argentina, pero es un multímetro. Tiene muchas magnitudes, o sea, multi
posibilidades de medir. Vengo con mi multímetro aquí y me encuentro con la sorpresa de que tengo todo funcionando. Medí los transistores, los saqué afuera, los medí afuera, cosa que por eso estoy mostrando un método para no hacer una carnicería, porque les vuelvo a repetir, estos transistores pueden ser SMD, que los tengo que mirar con un microscopio. Entonces está para andar sacándolo, poniéndolo, porque el mismo calor del soldador ya me lo puede deteriorar. Entonces yo tengo que aprender a medir. Cuando lo voy a sacar es porque estoy seguro o tengo una sospecha muy grande de que hay que sacarlo. No lo saco por deporte y los mido. Lo fácil sería sacar todos estos componentes afuera y los mido. Porque yo no sé medir transistores. Bueno, está perfecto. Pero estamos corriendo un riesgo de... Estamos tocándolo con un soldador, lo estamos calentando. Es un riesgo. Que por eso voy a explicar lo que voy a explicar ahora. Vengo a medir los 12 volts VCC. Y me encuentro con la sorpresa de que no están. Pero ¿cómo? Si los transistores están bien, están... Entonces, la manera correcta de trabajar, en este caso, abro este jumper, lo saco, lo desueldo. Este sí lo desueldo porque es un cablecito. Si se rompe, vuelvo a poner un cablecito, una gotita de estaño. Es una unión. No es un componente, es una unión. Oficia de componente, pero es una unión. Y no es delicado porque lo puedo reemplazar por un alambre. Como comúnmente decimos, un cable, un conductor. Lo abro, entonces quiere decir que lo desvinculo. Entonces yo tengo ahora esta parte del circuito sola. Esta parte del circuito está sola. Lo que puedo hacer, como primera medida, es cerciorarme si en este punto tengo un cortocircuito que es una conexión a tierra. O sea, busco un punto de tierra, pongo la punta positiva del teste y la punta negativa la pongo acá, y si tengo continuidad a tierra, directamente tengo un cortocircuito. ¿En dónde? Y de acá para allá. De acá para allá, y que me está tirando abajo estos 12 volts. Entonces no le vengo a echar las culpas a los transistores, los saco, los recaliento porque están fáciles de sacar. No. El problema está para allá. Está para allá. Ahora, si yo medí acá y no me encuentro un cortocircuito, lo que me queda por hacer es aplicar con mi fuente de laboratorio. Por cierto, menciono, muy útil tener una fuente de laboratorio de las económicas, pero para un reparador. Agarro mi fuente de laboratorio y aplico en este punto los 12 volts, pero ya míos, no los 2 VCC, los míos, de mi fuente de laboratorio. Y veo en el amperímetro de la fuente de laboratorio si consume mucho. ¿Qué quiere decir si consume mucho? Una fuente de laboratorio tiene un amperímetro y un voltímetro. Lo pongo en 12, o puedo empezar desde cero para ser precavido. Empiezo desde cero y voy levantando. Y ya voy mirando de reojo, como quien dice, el amperímetro. Si el amperímetro empieza a levantar 1 amper, 2 amper, corto. Corto porque, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito que por ahí no me lo detectó el tester, pero sí la fuente se está dando cuenta que más allá, a lo lejos, en los circuitos que hay alguno que se está comiendo, perdón la expresión, se está llevando, está tirando a tierra los 12 volts. Se los está llevando. Entonces ahí es donde yo corto la fuente de alimentación, saco la placa, la dejo sola, le pongo un voltaje para que la fuente tenga 1 amper, 1 amper y medio, 2 amper, más no, 1 amper y medio, recomiendo, y empiezo a palpar la placa con la mano a donde yo encuentro temperatura. Donde encuentro temperatura es a donde están los componentes que están consumiendo mucho voltaje, mucha corriente. Están consumiendo mucha corriente. En ese punto puedo utilizar la técnica, si quiero, del flux. Entonces yo en esa zona, que a lo mejor son 4, 5, 6 componentes, que puede haber integrados, puede haber resistencias, puede haber capacitores, aplico flux y vuelvo a levantar la fuente de alimentación. ¿Y qué es lo que hace el flux cuando empieza a recibir temperatura? Empieza a alargar como una burbujita, empieza a hervir, vamos a decirlo burdamente, empieza a hervir, empieza a entrar en ebullición.
pero lo va a hacer primero en el componente que está realmente en cortocircuito. Entonces yo tengo que estar atento en esa zona donde puse el flux, levantar de a poquito y ya ver dónde se empieza a mover el flux, donde empieza a hervir. Ese componente es el que está en cortocircuito, puede ser un integrado, puede ser un capacitor. Las resistencias generalmente se elevan de valor. Ahí le estoy diciendo un concepto. Las resistencias elevan el valor, no se ponen en cortocircuito. Si hay cortocircuito ya le echamos la culpa a un diodo, le echamos la culpa a un capacitor, le echamos la culpa a un circuito integrado. Así que eso es lo que hace un jumper. Me sirve para dividir aguas. Divido y puedo trabajar con el circuito para allá o trabajo con el circuito para allá. Pues si yo no lo puedo dividir, lo que tengo es todo atado. Todo lo que esté en esta línea lo tengo atado a la falla. Entonces siempre mido falla, porque yo no lo pude dividir. Esa es una estrategia. Hay más, pero acá que está a mano el jumper, la estrategia del jumper es la que le comento. Ahí está José. Muy bien, profe. Excelente respuesta. Otra consulta. ¿Cómo se analiza si no contamos con el circuito del equipo? Perfecto. ¿Cómo se analiza si no contamos con el circuito del equipo? De hecho yo, perdón, he hecho yo muchas fallas en mi taller personal, celulares, de notebook y de TV, que es lo que más me dedico. Las estoy sacando o las saco más de esta manera que con el circuito del TV. Del TV, de la notebook, del celular. Muchas veces no tenemos el circuito como bien consultó el colega, es una muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer, supónganse que esto para mí, si no tengo el circuito, lo veo como una caja negra. Lo veo como una caja negra. Donde veo que las cosas salen, entran, van y vienen, pero me siento perdido porque no sé dónde medir. Me siento perdido, pero no estoy perdido. Lo que tengo que hacer es venir a esta característica que tiene. Esta característica se encuentra en los circuitos integrados. Acá la vemos acá dibujada correctamente abajo al pie del integrado, pero en los circuitos reales, en la realidad, no está dibujada arriba de la plaqueta, está en el lomo. En el lomo del integrado se encuentra esa data y a veces si no está en el lomo está en la parte de abajo. Aprovechan para escribir acá NSP 1271 acá arriba. Ingreso al buscador Google, este dato. Lo copio directamente en el buscador Google y el buscador Google me va a devolver lo que se llama, por ahí lo voy a escribir mal, me van a perdonar porque es una palabra en inglés, me va a escribir lo que se llama el datasheet, así lo van a encontrar como datasheet, o sea, ustedes escriben en Google datasheet de NSP1271 y le va a devolver esto mismo, pero más completo todavía. Entonces ustedes van a poder saber lo que hace este pin, lo que hace este pin, lo que hace este pin. Hasta le va a decir los capacitores recomendables en un circuito de aplicación, que se llama, que eso sí viene en la hoja de datos. Le va a decir lo que es recomendable para el terminal número 6, le va a decir recomendable para el terminal de feedback que expliqué hoy. Para nosotros es una hoja de datos, lo que hablamos, habla hispana, pero tenemos que rendirnos a que cuando lo copiemos lo tenemos que copiar datasheet. Así lo van a encontrar. Y si no, el otro artilugio que utilizo yo muchas veces, que ya me devuelve, y lo que yo necesito es poner este nombre acompañado en el buscador Google de la palabra PDF. O sea, si lo digo acompañado, ¿por qué lo puse abajo, no? PDF. Ponemos esa palabra, ponemos PDF al lado, y obtengo lo que yo quiero, que es toda la información de ese circuito integrado. Y con eso ya puedo, lo recomendable, ahora le voy a decir una recomendación. No tengo el circuito, y le vuelvo a repetir, ya sea una notebook,
sea un TV, sea lo que esté en línea blanca, lo que estén reparando, lo que yo tengo que elegir para el datasheet, si elijo esta resistencia que está acá en esta esquinita, y no me va a devolver mucha información de lo que yo necesito. Elijo este MOSFET y me va a decir lo que hace este MOSFET, me va a dar, me va a devolver el datasheet, el PDF, me va a devolver la hoja de datos del MOSFET. Pero nada más. Entonces lo que yo tengo que elegir es como el que va agarrado de todo, ¿no? Como la araña, el cuerpo de la araña, le digo yo. Yo elijo el que tiene todos los bracitos. A ese le busco la información. A ese le busco la información. Entonces yo sé que me va a dar un panorama de todo lo que tengo alrededor. Me va a dar el panorama de todo lo que tengo alrededor. Y de esa manera, si no tuve plano, yo ya tengo algo de qué agarrarme. Me bajo la hoja de datos, la imprimo, o la tengo en la computadora. Hoy en día se trabaja todo con computadora. Y ya tengo con qué trabajar. O sea, por eso le digo, no busquemos, o sea, busquemos, sí, el taller lo vamos a tener que buscar de este transistor. Lo vamos a tener que buscar. Pero si yo quiero arrancar a medir a grosso modo, me busco el cuerpo de la araña, que tiene todas las ramificaciones. Me busco el que tiene todas las ramificaciones, que yo sé que me va a devolver un panorama muy acabado del circuito que yo estoy buscando. O sea, me centro en el que más terminales tiene, por decirlo de una manera, y el que más componentes agrupa. Y ahí voy a tener ya una gran parte de mi problema resuelto. Para resumir la respuesta, lo que necesitamos conseguir es el datasheet del circuito integrado al cual queremos averiguar la data. Pero la explicación valía la pena para que tenga un panorama general. José. Bien, profe. Tengo un par de preguntas, de consultas de participantes que preguntan a qué hace referencia el webinario. Es decir, ¿cuál es el curso que se promociona a través de enseñar cosas básicas de electrónica? ¿Cuál es el curso que está por dictar, profe? Sí, mira, te comento, José. Este webinario sentimos la necesidad de hacerlo para dejar esto a través de, porque nosotros también estamos haciendo el curso de, perdón, estamos haciendo el curso de soldado, y nosotros nos manejamos mucho por las consultas que tenemos en el foro. Más de 100 alumnos, imagínense la cantidad de consultas semanales y diarias que recibimos. Entonces queríamos dejar, porque mucha gente de los que están haciendo el curso con nosotros están hoy invitados personalmente para que puedan resolver esas dudas, queríamos dejar este aprendizaje de las bases de la electrónica para que ellos puedan desenvolverse en distintos circuitos y en distintas ramas de la electrónica aplicando la lectura de diagramas, porque esto no es ni más ni menos que aprender a leer diagramas. Ahora, lo que hace referencia a este curso, a esta exposición que yo di hoy en día, el curso se llama Electrónica para Reparar. El curso de Electrónica para Reparar, que está, no sé si ya está a la venta o está siendo promocionado actualmente, pero sí está hecho y avanzado, los videos y demás, el material, digamos. Lo que hace es básicamente lo que vieron recién ahora. Es rápidamente conocer los componentes que vamos a encontrar en los distintos dispositivos, rápidamente aprender a leerlos en diagramas, saberlos interpretar y rápidamente ir a reconocer fallas como lo que hicimos hoy en día. Para que el alumno tenga lo que siempre hablamos y lo que siempre pregonamos, porque yo también, o sea, fui alumno y necesité capacitación, lo que rápidamente tenga la salida laboral y que le haga sacar esa placa que tiene arriba de la mesa y que pueda agarrar un plano y pueda entender lo que está viendo arriba de la mesa. O sea que nosotros le vamos a mostrar la placa real, el circuito real y lo que tiene que hacer para poder desandar, leerlo y llegar a una conclusión de falla. Así que el curso que estamos haciendo referencia hoy se llama Electrónica para Reparar. Profe. Sí, Daniel. ¿Usted puede ver el chat?
Decime en qué punto, por favor. Tiene que aparecerle debajo de la plataforma, hay una ventana emergente que dice chatear. Sí, no, los tengo al chat de José, ¿eh? Te Ah, preguntaba qué bien. querías que vea. No, porque ahí le dejé un enlace para si quiere mostrar lo que es el curso. El curso está en promoción, está en oferta por algunos días, pero seguramente también le van a hacer llegar a todos los participantes la información del mismo. Pero le pasaba eso por si quería mostrar la pantalla, compartir la pantalla al navegador. Ahí podíamos mostrar el curso. Ese mismo. ¿Ahí lo estás viendo, José? Ahí lo estoy viendo. Bueno. Bueno, y aquí está. Lo van a encontrar, bueno, obviamente en la página web de Prenda. Ah, usted está logueado, por eso no se ve la parte. Ah, pero para que... Se soluciona enseguida eso. Ahí salir, nomás. Sí, sí, salimos. Ahí donde estaba, donde está el iconito a la derecha arriba. Y ahora ingresé, creo que es el primero que está. Ahí está. Bueno, esta es mejor todavía porque, bueno, ingresan a la página web de Prenda. Hay varios cursos en oferta. Hay varios cursos, muy buenos, todos. Pero este es electrónica para reparar. Este es suyo, profe. Este es el mío. Bueno, y acá explica un poco lo que estoy hablando ahora, lo último, de lo que se quiere llegar a lograr. Aprender a reparar paso a paso. Porque por ahí me habían consultado de si cómo vamos a aprender a reparar todos los dispositivos. ¿Cuánto nos va a llevar? No. Mire, Vamos profe. Perdón, sí. perdón. Que Vamos a aprender las bases de la electrónica, que fue lo que yo aprendí, porque a mí siempre los que están haciendo curso conmigo saben que lo que yo muestro es en base a experiencias propias. Lo que yo aprendí en electrónica aplicado a la reparación, directamente. O sea, es un pasaje directo de lo que es la electrónica, lo que vimos hoy. Pasamos de la electrónica más básica, que es un divisor de tensión, y ya nos metimos dentro de un circuito y ya pudimos resolver un problema que podría llegar a tener una placa complicada. A priori, si uno la ve por primera vez, ve un circuito, le puede llegar a generar un mundo de dudas, pero si lo desandamos de esta manera, paso a paso, vamos viendo, ustedes van a llegar a poder leer circuitos, que con esa es la mejor herramienta que pueden tener si se quieren dedicar a la electrónica. Leer circuitos. Eso es lo que vamos a aprender acá. Sí, José. Profe, no, que veo que hay una demo gratuita. Pueden ver una clase gratuita ingresando a www.prenda.com. Ahí en el curso de electrónica para reparar. La primera clase la van a poder ver sin ningún tipo de problemas. Ah, sí, acá está, la demo gratuita, José. Así que para todos aquellos que quieran ver una clase de este curso, la pueden ver allí. Recuerden www.prenda.com. Quiero comentar, ya que me diste el espacio para hablar del curso, José, que estamos hablando arriba de un plano y de un PowerPoint. Pero en el curso directamente pasamos a mi mesa de trabajo. Bueno, claro, ahora son videos, ahí lo van a poder ver al profesor claro, peinado y ahí me van a poder ver traje, ¿sí? como no me pudieron ver hoy. Bueno, como se va a ver es como lo van a ver en la demo gratuita. Exactamente. Además también cuentan con asistencia suya, los alumnos que quieran hacer preguntas. Bueno, eso es otra cosa, sí, tienen un foro semanal donde me pueden preguntar personalmente. Ni hablar que las clases quedan siempre para el alumno. O sea, Sí. una vez que lo adquieren con su usuario y contraseña pueden entrar a cualquier hora, cualquier día, Claro. por el resto de su Sí, vida sí, y ver las clases allí las veces que quieran. Y quería decir que en conclusión, son en mi mesa de trabajo y les muestro cómo yo trabajo. Por eso es que no van a tener solamente un PDF de si será cierto o no. Lo van a ver acá y si se quema una resistencia se va a quemar acá. Y ustedes van a saber que no lo tienen que hacer. No pasa, pero le digo un ejemplo. Bien, profe, así que esperamos a todos los alumnos que estén interesados en adquirir el curso. Les recordamos que está en un precio promocional.
así que pueden aprovechar. ¿Le parece un par de preguntas más, profe, antes de irnos? Sí, ningún inconveniente, José. Muy bien, nos pregunta si en vez de flux se puede usar alcohol isopropílico. Muy buena pregunta. Ahora lo voy a... ¿Querés que comparta otra vez el diagrama? No lo necesito, pero ¿o querés que quede acá en la demo para que... Déjenlo en la demo para que lo vean, póngalo más arriba y ya que está, yo soy muy detallista, sáqueme la barrita de la izquierda. La barrita de la izquierda. Esa. Ahí con las 3 rayitas al lado de prenda. Sí, ¿qué hago con eso, Se José? tiene que ir, a ver, hágale clic. Ahí está. El que sabe, cada cual en su... Cada cual en su quintita. Bueno, José, Pero voy a póngamelo contestar... más arriba, profe, si no, no veo el título del curso. Tenés razón, ¿no? Porque yo estoy acá Ahí medio... está. Estoy medio entre las cámaras, aunque te parezca Ahí mentira. está. Yo sé que usted tiene como 20 cabezas, tiene un estudio de televisión. Estoy... se asoman los deditos hacia la computadora nada más. Entonces, me cuesta un poquito mover la mano, pero... Bueno, como no lo utilizamos hoy, algunas saqué. Profe, mire, antes de que conteste la pregunta del flux, Sí, un dígame. ejemplo suyo del curso actual de TV, Shoxan, Sí, dice que al que le interese, que se anime, que él da fe que Prenda es una empresa así. sí, Habla estuvimos... de usted, dice que sabe de la materia, que explica con sencillez. bueno, gracias. Muchas No gracias, es, Joxan. no es su primo, ¿no? No, No es pariente. Joxan Moras. No, no, es Molinas. Bueno, no, bueno, muchas gracias, Joxan. Lo que siempre digo cuando arranco las tutorías, que es la única vez donde yo puedo, o sea, en el foro puedo hablar, pero cuando hablamos personalmente en las tutorías de todos los viernes, hoy estuvimos con Joxan, antes de hacer este webinario, estuvimos resolviendo algunas cuestiones en cuanto a TVLED. Lo que yo siempre digo, sinceramente, y me pone muy contento, es gracias por la confianza. Los que han adquirido los cursos, gracias por la confianza. Lo mismo ustedes que estuvieron ahora disponiendo su tiempo, porque también el tiempo vale mucho. Al ver lo que yo exponía, dispusieron su tiempo y yo valoro mucho la confianza en nosotros, en Eprenda, en mí. Así que bueno, gracias por eso. La respuesta del flux se utilizan para cosas distintas. El alcohol isopropílico y el flux son dos cosas distintas. El flux se utiliza en soldado y desoldado de componentes. Sirve para aligerar el fundido, la fusión del estaño. Y el alcohol isopropílico también se utiliza en soldadura o cuando hay problemas de sulfato o cuando hay problemas de limpieza de placa, y sirve para limpiar las placas y dejarlas prácticamente como nuevas. Es el mejor, digamos, limpiador que usamos nosotros, recomendable el alcohol isopropílico. Pero uno es para limpiar, el alcohol isopropílico, y otro es para soldar. José. Sí, profe, terminando el tema de Shoxan, él dice que no es de la empresa, obviamente, es un estudiante suyo con 20 años de reparación de TV. Y aparte, un dato, para que quizá lo tengan en cuenta los presentes, los alumnos son de toda Latinoamérica, de España, mucha gente también de Estados Unidos, de la comunidad latina. Por ejemplo, Shoxan es de Costa Rica. Hay Sí, gente de todos los lugares de habla hispana, tenemos alumnos. sí, sí, sí. Es decir, que el aprendizaje es universal, ¿no? Sí, y es la mejor herramienta, como siempre digo yo, la mejor herramienta que uno puede adquirir es el conocimiento. Muy bien, No profe. se va a romper ni nada por el estilo. No, Sí, no, José. eso es lo único que nos llevamos, dicen algunos. Exactamente. José. Bien. Pregunta Fabricio, profe, si usás una estación de calor, ¿a qué temperatura colocar el soldador? ¿300 grados? ¿O cuando funda el estaño 210 por si usás una estación de calor que no tenga display? No sé si la entendí. Sí, 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 sí. No, las temperaturas de la estación de soldar difieren mucho a lo que para lo que la vayamos a usar. Si estamos usando componentes muy delicados y de muy bajo tamaño, vamos a usar temperaturas de
de cercanas a lo que es la fusión del estaño, cercanas a lo que es la fusión del estaño, y lo que yo siempre hago, bueno, en el curso de soldado se ve también, es agregar estaño con plomo, porque todas las soldaduras de los dispositivos electrónicos vienen sin plomo por una disposición a nivel global, que no se puede utilizar plomo en la soldadura. Eso, y el plomo, ¿qué hace? El estaño funde a mayor temperatura. Quiere decir que tenemos que subir la temperatura de nuestro cautín y por ende estresar más el componente. Entonces nosotros agregamos un poco, esto es un tip, agregamos un poco de estaño con plomo, eso hace que la soldadura se aligere, agregamos flux, que es lo que hablábamos con el compañero, aligera aún más la soldadura y podemos trabajar a una menor temperatura de estaño, casi al punto de fusión, un poquito más. Ahí estaría, José. Perfecto, profe. Jorge nos pregunta, ¿cuál es el orden de verificación ascendente para ver en un circuito que falla? Es decir, ¿por cuál circuito empezamos a verificar todo? Así no empezamos por el último. El orden de verificación, uno cuando va a reparar, tiene que tener muy en claro el funcionamiento de las fuentes, tiene que conocer de fuentes. Hago mucho hincapié en este curso a que la gente va a aprender fuentes, muchas fuentes. Lo primero que tiene que funcionar en un circuito es la fuente, porque si uno no tiene fuente, no tiene alimentación, de nada vale ser un maestro en señales, tener osciloscopio, tener toda la herramienta, que yo no tener fuente no tengo vida en la placa, en ningún tipo de placa. O sea, lo que yo tengo que aprender a medir es tensión y por ende entender de fuentes. Bien, profe, aquí lo saludan desde Zamora, España, desde Pascuaro, México, bueno, desde Buenos Aires. Gracias, igualmente. Tenemos gente de toda Latinoamérica y Europa también. Bueno, muy bien, José. Gracias por la oportunidad. Una pregunta clave hace Bruno, profe. Sí. ¿Es costoso empezar? No. No vamos a subestimar los bolsillos de todos. Todos tenemos gastos, todos tenemos familias que mantener y la plata vale, pero no necesitamos, si a eso es lo que se refiere, las herramientas de mayor porte, las herramientas más costosas. Con herramientas de gama media podemos empezar a trabajar en electrónica tranquilamente. Con lo que vamos recaudando, con lo que vamos ganando, podemos adquirir herramientas mejores, que siempre digo lo mismo, a mayor herramientas, más capacidad de atacar un problema tenemos, pero con menos herramientas y conocimiento también podemos reparar. Ahí estaría, José. Muy bien, profe. ¿Qué diferencia hay entre un cautín de soldar de 240 watts a uno de 275? ¿Cuál es el adecuado para no dañar la tarjeta? 240 watts, no, para trabajar con, si no tiene regulación de temperatura, no se puede. No, trabajamos en el orden de los 60, 70 watts. Sería mucho esto. Sí. 30 watts, 40 watts, 60 watts. Ojo, si tiene, probablemente él haya visto una publicación o alguna herramienta que tenga regulación de temperatura y te la publican con la temperatura máxima, ¿me entendés, José? Muy bien. Bueno, profe, le siguen mandando saludos a mí. Bueno, muy bien, los Desde devuelvo. Chubut, desde Paraguay, desde Pasto, Colombia, desde Masaya, en Nicaragua. Carlos le agradece los tips y las técnicas. Gracias. Adrián dice, yo ya adquirí el DTV, o sea que es alumno suyo, profe. Perfecto, el de Notebook, José. alumno también de otro profesor nuestro. Dice, Perfecto. ¿este curso complementa esos cursos? Este curso es sería la patada inicial para hacer para encarar cualquier curso de electrónica y justamente recomendable para poder empezar a iniciarse en el mundo de las reparaciones de cualquier, ya sea notebook, celulares, TV, sería el principio
para arrancar con pie derecho en cualquiera de esos cursos, José. Perfecto. Profe, estamos completando el mapa, ¿eh? ¿De dónde tenemos también, José? Desde Panamá y alguien desde Ocaña, que no sé dónde es. Así que ya está completando el mapa de alumnos. Ah, Una perfecto. pregunta, mire que es interesante. Dice, ¿todos los componentes son reemplazables? Todos los componentes son reemplazables. Sí, sí, todos los componentes son reemplazables. Lo que nos puede limitar, como técnico es no conseguirlo, pero un artilugio es tener placas de scrap. Las placas de scrap son conseguir algún amigo en la web, en casas de venta, placas rotas, equipos rotos, ya sea TV rotos, celulares rotos, y con eso nos vamos armando lo que se llama scrap, y de ahí podemos sacar componentes que no se consigan en el mercado, porque la limitación nuestra, José, es que no se consigan en el mercado, pero reemplazarse, se pueden reemplazar todos los componentes. Perfecto, profe. Aquí nos dicen que es de Ocaña, es en Colombia. Buen tip, el de la placa de scrap. Dice Pablo, Gracias. muchas gracias. Popayán, Colombia, también un alumno suyo que está inscrito en el curso de TV. Nos quedan algunas preguntas, profe, si quiere hacemos un ping-pong rápido para no dejar sin responder. Dale, José. Bien, ¿a qué temperatura funde el estaño? Y tenemos 197 grados el estaño con plomo y 220 estaño sin plomo. Perdón, al revés. 197 con plomo y 220 con plomo. Perfecto, Sin plomo. profe. Está para un concurso de preguntas y respuestas. Sí, estamos ahí. Estoy con para el viaje de Bariloche, ¿te acordás? Con el auricular. Muy bien, profe. Dice, preguntan, perdón, para hacer un reflux, ¿a qué temperatura es recomendable? Lo que no es recomendable es el reflux. Solamente se calienta la placa, solamente se puede calentar la placa 30 segundos por abajo de la plaqueta, como para ver si el componente levanta, pero reflux no es recomendable. Muy bien, Mecatrónico le dice que excelente y práctica la explicación para ubicar las fallas comunes y poder identificar nuestros integrados. Sí, Gracias. Dice muchísimas gracias. Gracias. Manuel, ¿qué proporción de estaño es mejor para soldar componentes? La proporción de estaño es la que, si no me equivoco, porque no tengo todos los números en la cabeza, pero creo que es algo así como 70-30, que viene 70 de estaño y 30 de plomo. Espero no haberme equivocado, pero ya lo dice el... A ver, acá tengo, José. Dame un segundito que tengo un real 63-37. 70-40 sería. 60-40, perdón, José. Casi como el Fernet. Casi como un 70-30. Ahí está. Bien. Bueno, para decirlo exacto, le voy a leer al compañero y de paso le dejo otro tip. Los estaños tienen en el lomo una etiqueta que dice SN63 barra P B larga 37, donde SN es la proporción de plomo, de estaño, y P B larga es la proporción de plomo. Ahí está la proporción. 40-60. Muy bien, profe, siguen llegando los saludos desde Managua, en Nicaragua, desde Baja California, en México. Diana pregunta, ¿el estudio sobre sistemas conocidos o sobre circuitos incluso personales? En general, José, en general. Claro, es para cualquier circuito. Sí, se trata de enseñar desde las bases, como enseñamos hoy, desde un divisor de tensión, que no es nada, no es ningún circuito, no pertenece a ningún circuito y a la vez pertenece a todos. Perfecto, profe. Más saludos desde México. ¿Se debe tener conocimiento de electrónica básica antes de hacer este curso? No, justamente es la electrónica básica lo que va a aprender desde cero. Ah, perfecto. Ah, ese es un buen dato. Sí, aprendemos hasta la circulación de la corriente. Ah, perfecto. O sea que el que tenga cero conocimiento en electrónica
puede hacer el curso sin ningún tipo de inconveniente. Aquí Sí, lo va a sí, aprender. sí, sí. Perfecto. Preguntan, qué sé yo, una pregunta, creería que es a futuro, ¿no? Porque preguntan de otro nivel de este curso. El mismo curso tiene otro nivel. Claro, si hay un nivel más avanzado de este curso. No, el nivel más avanzado esto es como verlo como una carrera, véanlo como una carrera que es el cuerpo y las ramas, los brazos, serían para donde ustedes quieran ir. Se van a estudiar laptops, se van a estudiar TV, se van a estudiar otro tipo de placas ya en profundidad, pero van a saber cómo leer los circuitos. Ya sería una especialización, digamos. Exactamente. Ahí está, perfecto. ¿El estaño es mejor en pasta o alambre? Se utiliza para cosas distintas, José. Muy bien. El estaño de alambre lo utilizamos día a día para soldar los componentes de las placas que llegan al taller. El estaño en pasta también, pero se utiliza ya más para la rama de componentes SMD y lo utilizamos mucho en celulares para hacer el soldado de pines de carga, por ejemplo. De conectores USB, por ejemplo. Para hacer una soldadura fina y de precisión. Muy bien, profe. Bueno, le paso la última pregunta Listo, José. y nos vamos despidiendo. ¿Siempre se debe usar la malla para limpiar la placa antes de cambiar un componente? Sí, la malla es lo que le da la prolijidad y saca todos los restos de estaño. Si no quedó resto de estaño, generalmente queda resto de estaño. Entonces nosotros con la malla de soldante le damos el acabado profesional. Esto es así. Primero viene el flux arriba de los restos. A ese flux le ponemos arriba la malla de soldante, quitamos los restos y a lo que quedó lo limpiamos con alcohol isopropílico y queda un acabado perfecto. Bueno, muy bien, profesor. Con esa pregunta damos por finalizado el webinario del día de la fecha. Le agradezco muchísimo, profe, y le agradezco mucho a la gente que estuvo presente aquí en la plataforma en vivo, la gente que nos vio también en vivo por Facebook. Y bueno, contestando una pregunta sobre si vamos a colgar este video en YouTube, sí, lo van a poder ver en Facebook también, queda allí la grabación, lo vamos a subir en YouTube en nuestro canal para que lo puedan ver. Y bueno, esperamos aquellos que estén interesados se puedan contactar con nosotros a nuestra casilla de correo cursos@eprenda.com. De allí le daremos más detalles sobre el curso. Y bueno, profe, dejo las palabras finales de la conferencia para usted. Bueno, José, gracias a vos porque el trabajo que haces para que todo esto salga, yo sé que es un trabajo también grande para que todo salga bien y perfecto. A la gente por confiar, como dije hoy, y bueno, nos estaremos viendo en algún otro webinario o los que adquieran el curso también van a estar hablando semanalmente conmigo y bueno, no tengo más que decir que gracias. Gracias por permitirme hacer la exposición y gracias por confiar. Muy bien, profesor. Entonces nos estamos viendo próximamente en otro webinario gratuito, o si no, tal cual usted dijo, a todos aquellos que quieran adquirir el curso, los esperamos para que puedan compartir con nosotros también una vez por semana las reuniones en vivo que tenemos con usted para evacuar dudas y preguntas. Así que muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos la próxima.